Bien, visitas en estudios, lo tenemos aquí al senador por nuestro departamento Iriondo, Hugo Jesús Raceto. ¿Cómo te va, Hugo? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, aquí andamos. Bueno, cerrando un año, estamos hablando con las entidades, con las personas, con aquellas personas que realmente han pateado este año complicado, difícil, y desde la senaduría del departamento también, ¿no? Este año con la pandemia realmente ha sido una complicación importante. Ha invitado a que la gente tenía que participar a ver cómo le podía hacer frente a esta situación contra la salud, ¿no? Sí, yo no sé si lo puedo tomar tan complicado para mí, digamos, traté de aprovecharlo, de utilizar para leer, para estudiar, por ejemplo, todos esos meses que estuvimos encerrados y virtualizamos absolutamente. Yo venía trabajando mucho desde la virtualidad, pero ahora hemos virtualizado aún más, inclusive algunas reuniones que me piden de reunirse conmigo, trato siempre de orientarlos hacia la virtualidad. Gente que me dice, ¿cómo se hace eso? Bueno, ya te van a llamar, veremos, busca un hijo, un amigo, alguien que te va a decir que es sencillo. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, nosotros somos presidentes de los comités departamentales, los senadores, así que desde el 31 de marzo de este año, todos los días nos reunimos ininterrumpidamente en el comité departamental con todos los intendentes y presidentes comunales y otras personas que también participan. Inclusive nos reunimos el 24, el 25, nos vamos a reunir aunque sea un segundo el 31 y el primero, porque es como que tenemos ya la rutina de ir haciendo un seguimiento día a día de la situación. Bueno, y las cámaras, o sea, la legislatura tampoco quedó ajena a esta situación. La Cámara de Senado también tuvo que optar por estas reuniones virtuales, ¿no? Sí, lo que pasa que, viste, el mundo viene por ese lado. Hay que ver cómo esto va a impactar mucho en el espíritu de comunidad, ¿no? Vos imaginate que antes en Salto Grande era un acontecimiento ir a ver el trencito de las 4 porque era la única actividad que teníamos. Un casamiento, un nacimiento, hasta un fallecimiento eran acontecimientos sociales. Era como que cuando se iban a la cosecha las máquinas al sur era todo un acontecimiento en el pueblo, en la época de cosecha. Porque había más el medio, el espacio público se necesitaba más y era la única comunidad a la que pertenecíamos los ciudadanos. Era nuestra comunidad, estábamos detenidos o circunscriptos por el territorio. No teníamos otra comunidad. Ir a Buenos Aires, ir a Europa, ir a Rosario hace 50 años era un acontecimiento, no había ni ruta, ni teléfono, ni comunicaciones, ni televisión. Entonces el relacionamiento era entre nosotros. Ahora las distancias desaparecieron, la comunicación es automática, vos te tomás un avión y te vas a cualquier lugar del mundo. No son más, entonces vos te pertenecés a comunidades que son tuyas, no impuestas por la física, por la geografía. Vos tenés más afinidad, más empatía con una persona que piensa más o menos como vos, de las famosas tribus, de las famosas comunidades, están en la otra punta del mundo. Entonces vos empezás a pertenecer a una comunidad que tiene más afinidad, que normalmente es virtual, por lo tanto te retirás del espacio público, por lo tanto hay menos comunidad en tu pueblo. Y por otro lado necesitas ingresar menos al espacio público porque no tenés que ir más al banco, no tenés que ir al supermercado, llevando las cosas al extremo. No tenés que ir al banco, al supermercado, a la comuna, no te traen los impuestos, no tenés que pagar los impuestos, es decir, necesitas mucho menos el espacio público. Entonces eso hace que vos tengas mucha menos pertenencia a la comunidad geográfica a la que vivís, mucho más pertenencia a una comunidad virtual a la que perteneces, con relacionamientos internacionales en otros lugares. Por lo tanto, el desafío del presente ya y del futuro determinante es cómo generamos empatía social, cómo nos sociabilizamos, porque antes los argumentos que tenían para sociabilizarnos, el casamiento, el nacimiento, el fallecimiento, el trencito de las 4, la verdulería, la comuna, el banco, el negocio, no están más. Esos argumentos eran los que nos socializaban. Entonces ahora eso que se retira, que no está más, ¿cómo hacemos para empatizar, para querernos, para contemplarnos, para entendernos? Bueno, hay que ponerle mucha atención en las comunidades del futuro, como nuestros pueblos, cómo hacemos para generar ese espíritu de comunidad. Para mí pasa por el deporte, porque el deporte no se puede reemplazar, vos tenés que llevar a tu cuerpo para hacer deporte, y mucho más para competir. Entonces vos podés practicar solo en tu casa, pero cuando vas a la competencia y al entrenamiento tenés que entrenar entre otros, con otros, y para competir tenés que competir con otros, en un lugar físico que va a ser... Entonces para mí, vos fíjate, la seguridad va a pasar a ser virtual totalmente. La salud se va a virtualizar vos te vas a hacer un análisis, antes tenía que ir a sacar el turno, tenía que ir a autorizar la receta, tenía que ir al análisis, tenía que buscar, primero tenía que ir al médico que te recetaba el análisis, después la autorización, después sacar el turno, hacerte el análisis, buscar el análisis y del médico, seis pasos. Ahora, creo con uno solo, porque hace todo medio virtualmente, te va a hacer el análisis
y después volvés Y y ya te lo mandan. Entonces, la salud pasa a ser virtual. La educación, imagínate, estamos terminando un año mundial casi sin edificios. Sí. Más allá de la calidad, ¿no? Pero tenemos el vuelvo a estudiar virtual en la provincia, los grandes doctorados del mundo. Es decir, si vos sacás educación, salud, seguridad, inclusive hasta la justicia se está virtualizando enormemente. Es decir, vos tenés que pensar cuáles son los argumentos que vas a encontrar para recrear el espíritu de comunidad. Y a mí me queda el deporte. Bien, bien. Bueno, Hugo, transitando esta nueva normalidad y dentro de las reuniones virtuales que tuvieron, medianamente, bueno, el Senado comenzó a tratar algunos temas de coyuntura que necesita la misma sociedad, que necesita la provincia, más en un año que viene, que es un año electoral, en lo referente a cambios de consejos y de presidentes comunales, y también de presupuesto. O sea, la provincia necesita saber con qué se va a estar manejando el año que viene. El gobernador, vos me habías dicho en una nota anterior, el gobernador puede introducir el proyecto o por Senado o por diputados. Bueno, optó por la Cámara de Senadores con respecto a la ley tributaria. ¿Cómo está esa situación ahora? No, nosotros ya le dimos media sanción, si no mal recuerdo, la semana pasada. Hubieron 2 artículos nada más que discutimos, que es una el pase a planta, mira, el artículo 8 y el artículo 56, una el cobro del tributo al juego online y otra el pase a planta, que era el 56. En una votamos en contra, en otro nos abstuvimos, pero ahora está en la Cámara de Diputados. Entendemos que una ley tributaria bastante sensata porque se mantiene la estabilidad fiscal, no se aumentan enormemente los valores de inmobiliarios, inclusive se protege, se pagan los mismos inmobiliarios los inmuebles rurales de hasta 50 hectáreas que se pagan este año. Se trabajó con la economía del conocimiento para también darle las ventajas comparativas que se le pueden dar desde la provincia de Santa Fe. Entonces me parece que estoy haciendo un repaso mental, pero hay varias cosas interesantes en la tributaria, pero ya tiene media sanción y bueno, hay que ver si esta semana lo trata la Cámara de Diputados. Bien, bien. ¿Quedan algunas reuniones todavía antes de fin de año? No, si lo trata la Cámara de Diputados pasado mañana o mañana y lo devuelve con modificación al Senado, y si nos tendríamos que reunir para ver si le podemos dar sanción definitiva. Hugo, te decía anteriormente que el año que viene va a ser un año electoral en lo referente a comunas y consejos de municipalidades. ¿Se sabe, se habla algo ya de algún tipo de fechas? ¿Va a haber internas? Porque se escuchaba en algún momento, era una cuestión periodística, de que a lo mejor por esta cuestión de la pandemia no se harían las internas. ¿Se sabe algo al respecto? Mirá, hay mucha información suelta, no hay información suelta, hay muchas versiones. Sí. Información no hay una discusión política entre los poderes, entre los partidos políticos, a ver si, digamos, los oficialismos quieren más vale suspender las internas abiertas, las oposiciones no. Y bueno, yo creería que va a ser muy difícil la suspensión porque obviamente merecen sanción legislativa que hoy por hoy no están así, suspenderlas llanamente, no, a lo mejor si se lo suspenden con algunos convenios políticos entre los partidos políticos, bueno, después el Senado y la Cámara de Diputados es un trámite. Claro. Si se ponen de acuerdo los partidos políticos, después esos acuerdos se reflejan en las cámaras legislativas, pero hoy no está la posibilidad de suspensión. Yo había pensado que para esta fecha ya íbamos a tener el calendario de convocatoria de elecciones porque se nos va a empezar a juntar la convocatoria con el propio calendario, pero todavía no ha salido el decreto, pero no creo que pase enero sin que salga el decreto de convocatoria. Claro, Bueno, Hugo, estamos haciendo esta nota el día lunes 28. Es un día movidito porque han llegado las vacunas a la provincia. Inicialmente están llegando a los 5 nodos, pero ¿cómo se va a manejar el tema aquí dentro del departamento Iriondo con respecto a la vacunación, a la llegada de las mismas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no tenemos que tener expectativa. Si tenemos que no tenemos que tener expectativa, bajar nuestra ansiedad, sí. No tener la ilusión o la angustia de que van a vacunar a mi papá, a tu mamá, al vecino que tiene diabetes, al de riesgo, al vulnerable, al abuelo del hogar, no, porque llegaron para todo el país 300.000 dosis. O sea, a Iriondo van a llegar, no sé, 100 llegaron esta mañana, no sé la cantidad exactamente cuando llegaron a Cañada de Gómez, pero lo más importante es que no pensemos que nos vamos a vacunar ya todos. Que el Estado Nacional hizo una planificación para vacunar, todas las suposiciones y las cuentas que nosotros sacamos ya las sacó el Estado Nacional y Provincial.
Porque si nosotros no podemos discutir por qué no le pusieron al diabético que a lo mejor falleció y se la pusieron a esta chica que trabaja en el hospital pero que no tiene riesgo y es re joven y nunca se va a enfermar, y por qué no vacunaron a mi papá, y por qué no vacunaron, y por qué hicieron, y por qué la enfermera se llevó la vacuna y se la puso al padre y no me la puso a mí. Bueno, si nos metemos en esas especulaciones, ese versionismo, nos vamos a generar solamente angustia a nosotros, todos nosotros. Entonces, cuando uno piensa todas esas cosas, el Estado Nacional ya las pensó a todos. Nosotros tenemos que tener como dato duro, por ejemplo, que hace por lo menos 2 meses se están capacitando las enfermeras y los enfermeros paraguayos y nosotros no estamos ni enterados. ¿Me comprendés? O sea, hace 2 meses que los que nos van a vacunar ya se vienen capacitando por instrucción del Estado Nacional y provincial y se viene organizando toda la red y nosotros no estamos ni enterados. Es decir, hay gente que ya estuvo pensando cómo vacunar, a quién vacunar primero, por qué vacunar primero. Entonces, ese me parece el nudo, lo más importante. Después podemos empezar a decir o a explicar. Se empieza obviamente por el personal de más exposición, que es el personal sanitario, y dentro del personal sanitario el personal de unidades de terapia intensiva. O sea, vos fijate qué poquitito. Doctoras tenemos una terapia intensiva, Cañada Gómez tenemos privada, en Cañada Gómez tenemos 2 terapias intensivas privadas y una en el Hospital San José. Esas van a ser las primeras personas donde se van a vacunar. Hay 2 centros de vacunación, uno en Cañada Gómez y uno en Totoras. Esos dos centros de vacunación, a esos 2 centros de vacunación llegan 2 freezer. La provincia compró 900 freezer, 300 los compró acá en Salto Grande a Inelro. Después, para explicar cómo es la etapa de la vacunación, yo las bautizo para poder explicar y que se entienda. La primera etapa le llamamos 28 de diciembre, la segunda etapa le llamamos enero y febrero y la tercera etapa de marzo en adelante. La primera etapa, 28 de diciembre, que es hoy, se empieza a vacunar en esos 2 centros de vacunación, en Cañada Gómez y Totora, esta semana, la semana que viene. Ahí hay 2 freezer que ya llegaron, y bueno, el de Cañada Gómez llegó, el de Totora va a llegar, que los manda a la provincia. Lo que nos pidió la provincia, el comité departamental, es que tengamos la precaución, una cuestión sensible del flujo de energía eléctrica a los 2 freezer. Claro. Porque hay que mantener las vacunas a menos 20 grados. La Sputnik necesita menos 20 grados. Entonces hablé con la intendente de Totoras, con el director del SANCO, ellos resuelven el tema. Hablé con el director del Hospital San José de Cañada Gómez, él habló con la intendente, se resuelve el tema. O sea que ya tenemos los 2 centros de vacunación, uno ya con el freezer y con vacunas en Cañada Gómez, el otro con el freezer y vacunas que va a llegar en los próximos días en Totora. Se va a hacer esa pequeña vacunación con menos 20 grados. Segunda etapa, enero y febrero, se agregan 8 centros de vacunación, se agregarían, porque esto es una cosa de ir aprendiendo a medida que vamos caminando. Se crearían 8 nuevos centros de vacunación en el departamento de Iriondo, donde llegarían 8 freezer más. Ahí no sería un tema sensible el tema del flujo de energía eléctrica, ¿por qué? Porque se seguirían manteniendo los 2 centros principales, Totoras y Cañada Gómez, como el depósito de las vacunas, y durante el día se podrían sacar las vacunas, se trasladan con hielo seco al otro pueblo, al otro centro de vacunación, se hace la vacunación en ese momento y se podría resolver la logística de esa manera. Todavía ahí tampoco nos entusiasmemos en esa segunda etapa porque van a ser muy poquitos los vacunados. Después una tercera etapa en marzo, que ya no es Sputnik, no sería Sputnik, sino que sería AstraZeneca, claro, inglesa, de Oxford. Y la Sputnik obviamente todos sabemos que es rusa. Y ya no se requieren los menos 20 grados, sino temperatura heladera, menos 2. Y ahí se va a empezar una vacunación un poquito más amplia, el círculo de personas a inmunizar. Pero la Nación ya ha comprado 55 millones de dosis de vacuna, está programando comprar 2 millones más, 20 millones más. Esto no es que tengo alguna información, sino que es lo que leo que dice el ministro de Ginés González García, más lo que sí digo como que me dice la ministra, que es lo primero que dije, ¿no? O sea que con el paso del tiempo vamos a estar todos inmunizados, todos vacunados. No va a ser una cosa sencilla, no sé si va a terminar este año, va a ser una cosa larguísima, por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos. Y bueno, la primera etapa dijimos son menos 20 grados, después la primera y segunda menos 20, la tercera no. Por ejemplo, la Pfizer que se está aplicando en Europa requiere menos 70, menos 80 grados, que eso sería una complejidad extra para nosotros, pero nosotros también, Argentina aprobó hace una semana más o menos la Pfizer, o sea que también vamos a tener esa tercera posibilidad. Bueno, entre todos, digamos, el mundo se está ordenando para vacunar e inocular a todo el mundo e inmunizar a todo el mundo.